Ceroni. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Cristian Monkeberg. Ya se me dio la declaración de que están en la... Emocionado que no apaga el Lo voy a micrófono. salvar. Gracias, presidente. Ojalá que después los aplausos sigan. Presidente, a mí me tocó presidir y me ha tocado presidir la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde este proyecto se analizó y se estudió en profundidad y con bastante altura de mira por varios parlamentarios. También me tocó formar parte de la discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde originalmente se levantó este proyecto y donde originalmente se presentó este proyecto. Y yo creo que hay que despejar bastantes dudas que se han ido señalando en el debate y que la verdad no dicen relación con la realidad. Yo creo que sería importante que los parlamentarios, antes de intervenir, le dieran una mirada a los informes. Le dieran una mirada a los informes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y a los informes de Constitución, de la Comisión de Constitución. Porque lo que se está haciendo acá simplemente es faltar a la verdad. Lo que se está haciendo acá es argumentar con razones que no son tales. Lo que se está haciendo acá simplemente es tratar de justificar lo injustificable. Es tratar de formar argumentos e ir generando planteamientos que permitan, de alguna manera, a los parlamentarios que están en contra de este proyecto, votar en contra. Y me voy a explayar un poquito por qué señalo lo que estoy planteando. Primero, porque este proyecto se presentó originalmente, como les decía, en la Comisión de Seguridad Ciudadana y efectivamente tenía varios reparos que se hicieron presentes por las organizaciones de derechos humanos y se hicieron presentes por muchos parlamentarios y por muchos invitados que estaban en la comisión y que tomaron la palabra. Por ejemplo, se señalaba, como decíamos, que se paralizaba o se interrumpía algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia, que escuchaba tan animadamente plantear al diputado Ceroni como argumento importante para rechazar este proyecto de ley. Pues bien, ese argumento que señala recién el diputado Ceroni no está en el proyecto de ley que se está presentando por el gobierno y que se está sometiendo a consideración a la sala el día de hoy. Así que lo primero que tendríamos que hacer los parlamentarios que forman parte de la Comisión de Constitución o de Seguridad Ciudadana es leerse los informes o los proyectos que el gobierno está enviando. Porque esa norma de los hospitales y que tan demagógicamente se señala y públicamente se señala que los hospitales no van a poder atender porque van a haber sanciones a quienes se los tomen, no está incorporado dentro del proyecto de ley. No está incorporado dentro del proyecto de ley. Eso es lamentable. Se rechazó en la Comisión de Seguridad Ciudadana y el presidente, a través del ministro del Interior, en una indicación sustitutiva, retiró esas normas, retiró esos aspectos para legislar en materias distintas que ya vamos a avanzar y voy a intentar explicar a ver si logramos que entiendan, ya que no son algunos capaces o no quieren ser capaces de entender los argumentos o lo que dice en relación con los informes que surgieron de la Comisión de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Constitución. Invadir, ocupar o saquear viviendas y oficinas no está en el proyecto de ley. No está, porque hay una indicación sustitutiva que presentó, como lo decía, el ministro del Interior para sacar y retirar esas normas. Impedir o alterar la libre circulación de personas, eso sí se mantiene. Y voy a referir después a eso. Emplear armas de fuego, cortantes, punzantes, artefactos, elementos explosivos, causar daños a la propiedad ajena. En definitiva, presidente, lo que quiero decir para partir mi intervención es que hay muchos aspectos que se han utilizado hoy día en la argumentación de los parlamentarios que no dicen realidad, que no dicen relación con la realidad del proyecto, que no dicen relación con lo que estamos discutiendo y con lo que vamos a someter a votación. De hecho, hay varios argumentos que se han planteado acá y que me tocó recoger en la discusión de la semana pasada, que es importante que se vayan despejando, porque tampoco dicen relación con la realidad. Por ejemplo, dice que este proyecto hay que rechazarlo porque se va a sancionar a los incitadores. Esa norma no existe. También se señala que se va a atentar contra el principio del non bis in idem, vale decir, no sancionar dos veces a una misma persona por el mismo hecho. Efectivamente, había dudas en el proyecto original respecto de este tema. ¿Por qué? Porque había una norma que decía que podía sancionarse o caerse en una sanción a través de una interpretación de dos veces por el mismo hecho, que es un principio del derecho penal que no se puede vulnerar. Bueno, esa norma, el ministro Chadwick, a través de una indicación sustitutiva, la retiró a instancias de la oposición, a instancias de los académicos y de la doctrina que tanto vociferan y que se sentaron en esa comisión y que se escucharon esos argumentos. Después se señala, presidente, como otro argumento,
que esto es un esfuerzo inútil, anoté por ahí, pues se trata de conductas que ya están sancionadas en el Código o en otras leyes especiales. No es así, presidente, porque las sanciones que ya estaban en el Código, en otras sanciones penales, también se retiraron. Y específicamente hay argumentos que presenta la indicación sustitutiva, como por ejemplo, sancionar todo lo que dice relación con los daños que se cometan con motivo de los desórdenes públicos graves. Eso no está hoy día legislado, no está sancionado. Después se dice que este proyecto de ley atenta contra la libertad de prensa. Efectivamente, había una norma en el proyecto original que podía atentar contra la libertad de prensa. Escuchamos en la comisión y el gobierno escuchó los argumentos de los reporteros gráficos principalmente, porque se iban a utilizar como medios de prueba el reporteo gráfico de los periodistas y de los reporteros. Bueno, lo escuchó y retiró esa norma del proyecto de ley. Entonces, presidente, después se dice que este proyecto atenta contra los movimientos estudiantiles y el movimiento social. Bueno, uno de los argumentos que se señala es ese. Todas las normas que dicen relación con las tomas, por ejemplo, que se decía que podía atentar contra el movimiento social, se retiró. Se retiró a lo mejor a pesar de muchos parlamentarios que consideraban que era importante tener esta sanción. Pero lo que hizo el gobierno, presidente, es un esfuerzo importante en tratar de recoger lo que dice, por un lado, la academia, la famosa academia, que normalmente cuando vienen a las comisiones a tratar temas en materia de derecho penal se oponen a todo. Sin ir más lejos, no nos olvidemos de la agenda corta antidelincuencia de la expresidenta Bachelet, donde no hubo ningún académico que dijo que esa normativa que estaba proponiendo el gobierno de la expresidenta Bachelet era necesaria. Pues bien, igualmente la aprobamos. Lo que quiero decir es que todos los planteamientos, la totalidad de los planteamientos que la oposición y al mismo tiempo los académicos hicieron ver en la Comisión de Seguridad Ciudadana y después en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, fueron recogidos por el gobierno, fueron recogidos por esta indicación sustitutiva. Por eso, presidente, yo no encuentro hoy día que exista justificación razonable, ni política ni legal, que permita entender por qué se pretende votar en contra. Yo, la verdad, no lo entiendo. Las únicas razones o explicaciones que podrían entenderse es que porque algunos creen que quizá a las personas que queremos sancionar, como los encapuchados que cometen daño, van a votar por alguno de los que están acá. No encuentro otra razón. ¿Por qué? Porque estamos encima de las elecciones y estamos en un periodo electoral y por lo tanto tengo temor, entre comillas, de votar una legislación de esta materia. ¿Por qué? Porque posteriormente me pueden pasar la cuenta en las urnas. Presidente, lo que está quedando en este proyecto de ley, para que quede claro, son tres aspectos fundamentales. Sancionar a los encapuchados, como corresponde cuando cometen, con ocasión de manifestaciones públicas, cometen daños a la propiedad pública y privada. Y se sanciona porque hoy día no está sancionado. Se sanciona, presidente, también a quienes interrumpan los servicios públicos e interfieren en la libre circulación de las personas, las barricadas. Y además que esas barricadas interrumpan, por ejemplo, la circulación de las personas y al mismo tiempo interrumpan que una ambulancia o que un cuerpo de bomberos que tiene que ir a atender una emergencia no tenga el libre paso. Vale decir, se sanciona eso, presidente. Y al mismo tiempo se aumentará las penas a quienes cometen delitos contra las personas o la propiedad con ocasión de manifestaciones públicas. Yo quiero, presidente, también como argumento que es necesario plantear a aquellas personas que están silbando arriba y que normalmente a nosotros no nos aplauden, que están silbando arriba, que escuchen un poquito más. Porque el gobierno de la expresidenta Bachelet, con motivo de las últimas manifestaciones que tuvieron en el año 2006, presentó un proyecto muy similar al que estamos tramitando hoy día. Y no vi a ningún parlamentario rajar vestidura respecto de ese proyecto que se presentó. Y ese proyecto que se presentó fue el año 2007. Se analizó en el Senado, presidente, y se aprobó en el Senado. Se analizó en la Cámara de Diputados y se aprobó en esta Cámara de Diputados. Y está en tercer trámite, todavía pendiente el Senado para pronunciarse sobre esa materia. Y no escuché a nadie de los que están acá, diputados socialistas, demócratas cristianos, de la nueva mayoría o la antigua concertación o como quieran llamarle, rajar vestiduras en ese minuto respecto de ese proyecto de ley. Esto fue el año 2007 y yo sé que les molesta porque es refregar en la cara argumentos que no les gusta escuchar. Es importante, presidente, que se hable con la verdad. Nosotros hemos escuchado a fondo los argumentos políticos, legales, que nos han hecho los parlamentarios de oposición y que nos ha hecho también la academia y se han recogido en esta materia. Pero se olvidan, como les digo, que la expresidenta Bachelet, el gobierno socialista por excelencia, que muchos hacen gárgaras respecto de ese gobierno, presentó un proyecto de esta misma naturaleza y que buscaba sancionar estos mismos aspectos y que se aprobó por esta Cámara de Diputados. Y hoy día los mismos que votaron con el botoncito verde hoy día y que lo están
aprobando en ese minuto, hoy día están justificando lo injustificable para rechazarlo. Presidente, debo decirle, y me voy a detener un segundo en esto, señala ese proyecto de ley que presentó la expresidenta Bachelet, señala, por ejemplo, que se debe sancionar. Presidente, ese proyecto que señala y que se presentó el año 2007, sancionaba, y está aprobado por esta Cámara y por el Senado, sancionaba a los encapuchados y les aumentaba la pena y lo llevaba también a una sanción equivalente hasta los 3 años. Sancionaba, y voy a decirle, presidente, porque esto sí que, a juicio de muchos, hoy día sería un escándalo. Lo voy a terminar, presidente. Termino, redondeo y termino. Presidente, me deja terminar. Y sancionaba también, por ejemplo, hacía responsable a los organizadores de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles y otros lugares de uso público, a ser solidariamente responsable de los daños que se producían en esa manifestación. Vale decir, los jóvenes... Tiempo, diputado Presidente, Monque. los jóvenes... Presidente, los jóvenes... Ya pues. Presidente, los jóvenes que organizaron manifestaciones... Presidente... Bueno, gracias, diputado Monque. No he terminado, presidente. Presidente, los jóvenes que organizaron Diputado, manifestaciones hace un año... Su tiempo ha excedido en demasía, diputado. Gracias, diputado Monque. Quiero saludar a una delegación de alumnos y apoderados de la Escuela Carlos Salinas Lagos de la comuna de Talca. Ellos se encuentran esta mañana invitados a esta Cámara de Diputados por el diputado Germán Verdugo. Muy bienvenido a esta Cámara de Diputados. A continuación, y yo quiero insistir a nuestros invitados que están en las tribunas, que deben guardar silencio mientras están interviniendo los diputados. Ahora lo va a hacer el ministro y yo les ruego guardar silencio porque es indispensable para el buen desarrollo de la sesión. Le ofrezco la palabra, ministro Andrés